Se creía que los tanques rusos serían clave en la guerra de Ucrania y si hubieran cumplido su objetivo, casi no habría conflicto. Esas monstruosidades de metal debían entrar en Ucrania por miles, destruyendo la resistencia enemiga y allanando el camino para una toma total. Casi 4 años después de iniciada la guerra, está claro que una victoria rusa no ha ocurrido. Rusia ha gastado sus reservas de tanques durante la guerra, mientras misiles y drones ucranianos destruyen todo lo que envían a su territorio. Se terminó el tiempo, Rusia se queda sin tanques y Putin no puede evitarlo. Y todo esto está ocurriendo debido a la combinación de las enormes pérdidas de tanques de Rusia y la presión que se ha ejercido sobre la economía rusa. Esto es resultado de la guerra de años de Putin que debía acabar en días. Eso es según Euromaidan Press, que publicó un artículo el 18 de noviembre. Eso evidenció el mal estado de la producción de tanques rusa y su impacto en los soldados en el frente. En pocas palabras, la producción de tanques en Rusia ha disminuido. El país redujo en 33% las entregas de tanques T-90M y T-72B3 respecto al invierno pasado. La principal razón de la reducción es que los fabricantes de tanques rusos ya no pueden costear la fuerza laboral necesaria para satisfacer las demandas del ejército. No es que estos fabricantes no puedan contratar a más personas, están despidiendo a la gente que ya tienen. Reuters reportó estos despidos el 7 de noviembre. El medio se centró en una empresa llamada Uralbogonzavod, o Uralbogonzavod, que es uno de los mayores fabricantes de tanques y vagones de carga de Rusia. Ambos productos son clave, ya que la estrategia de guerra de Rusia en Ucrania depende mucho de tanques y trenes. Sin embargo, este enorme fabricante se ha visto obligado a reestructurar sus operaciones, lo que equivale al despido de hasta el 10% de sus empleados. Esta es la empresa responsable de fabricar los que se supone son los mejores tanques de batalla de Rusia, los T-90M. También ha participado en la modernización que permitió hacer los T-72 soviéticos de Rusia más útiles en Ucrania. Uralbogonzavod no anunció estos despidos, más bien, se descubrieron gracias a un memorando interno filtrado a un medio de noticias ruso llamado E1, según informó Reuters. Rusia quería salirse con la suya, con esta reducción en su fuerza laboral de tanques, sin que nadie se enterara. Eso no ha salido como Vladimir Putin hubiera querido. Reuters indica que Uralbogonzavod, controlada por un aliado de Putin, ya había reducido la semana laboral de parte de su personal a 4 días. Mientras la empresa intenta controlar los costos que se disparan y la disminución de la demanda de sus vagones de carga, Ucrania podría haber tenido algo que ver con eso. Por los ataques ucranianos a refinerías desde el verano, Rusia amplió su prohibición de exportar gasolina y limitó envíos de diésel. Estos productos eran transportados por trenes en todo el país. Así que una reducción en la demanda, junto con una disminución general relacionada con otras cargas, ha dejado a Uralbogonzavod buscando negocios desesperadamente en un momento en que debería tener de sobra. Documentos filtrados muestran que Uralbogonzavod reducirá 10% su personal y suspenderá contrataciones nuevas para febrero de 2026. Cuando Reuters presionó a la empresa para obtener una declaración sobre el documento, la compañía dio una respuesta genérica. En el entorno actual, como cualquier otra empresa, Uralbogonzavod está llevando a cabo una reestructuración, principalmente orientada a optimizar los gastos administrativos y de gestión, dijo Uralbogonzavod. Traducción: no podemos permitirnos operar al nivel requerido. United 44 Medios amplió el informe de Reuters, informando que personal de Uralbogonzavod advirtió que los recortes propuestos podrían superar lo indicado en los documentos filtrados. Un empleado anónimo afirmó que la mayoría de las divisiones reducirán hasta el 50% de su plantilla. Como resultado, especialistas capacitados y altamente calificados están perdiendo sus empleos. Esa es una manera interesante de decir las cosas. La implicación aquí es que no solo el personal de base en la enorme operación de manufactura de Uralbogonzavod está bajo amenaza. Algunos de los ingenieros y empleados más talentosos de la empresa podrían encontrarse en la cuerda floja. Militani señala que, además de menos pedidos de vagones de carga, Uralbogonzavod podría sufrir por falta de financiamiento y menos pedidos militares. Todo esto se puede rastrear hasta la débil economía de guerra rusa. Para febrero, Uralbogonzavod tendrá 10% menos empleados. Aunque la situación afectará la producción de tanques rusos y agravará las carencias del país, Uralbogonzavod tampoco está bien actualmente. La reducción del 33% mencionada al inicio del video corresponde a las entregas de tanques T-90M y T-72B3 por Uralbogonzavod, según Euromaidan Press. El principal fabricante de tanques de Rusia ha producido menos tanques que en el invierno de 2024 y la situación no mejorará.
Menos trabajadores provocan un ciclo que destruye la empresa internamente, según el medio. Es una reacción en cadena. Las mejoras se detienen sin componentes extranjeros. Sin mejoras, los contratos se reducen. Y sin nuevos contratos, divisiones enteras comienzan a cerrar, informa Euromaidan Press. El resultado es simple. Las flotas blindadas debilitadas de Rusia están a punto de volverse mucho más débiles, y esas flotas ya estaban teniendo enormes dificultades en Ucrania desde el principio. Gracias a los misiles y drones de Ucrania, miles de tanques rusos están siendo destruidos en el campo de batalla. El Ministerio de Finanzas de Ucrania afirma que Rusia ha perdido 11.355 tanques desde la invasión de Putin el 24 de febrero de 2022 hasta el 18 de noviembre de 2025. Después de aproximadamente 44 meses de guerra, eso significa que Rusia ha estado perdiendo tanques a un ritmo de alrededor de 258 por mes. Esa es una tasa de desgaste de tanques increíble. Es un testimonio de cómo los drones de Ucrania han encontrado respuestas para enfrentar cada tanque ruso, incluyendo incluso el supuestamente temible T-90M. En septiembre, el Diario de Seguridad Nacional reportó que cerca de 200 T-90 rusos fueron destruidos, dañados, abandonados o capturados en Ucrania. Es un número notable, considerando que este tanque se considera el mejor de batalla principal del mundo. Que Ucrania tenga soluciones para derribar el T-90 significa que el arsenal de la era soviética, que constituye la mayoría de la flota de tanques de Rusia, nunca tuvo oportunidad. Esto indica que la pérdida de tanques rusos ya causa su escasez. La reducción del 10% de personal en Uralbogonsavod empeorará la escasez. Euromaidan Press ofrece un ejemplo básico de cómo, señalando que perder a tantos empleados podría llevar a Uralbogonsavod fabricar o reparar entre 25 y 30 tanques menos de los que actualmente hace por mes. Ten en cuenta que esta es una empresa que ya estaba muy atrasada en sus plazos de entrega, incluso antes de que se diera a conocer la noticia de sus inminentes despidos. Aunque esa disminución podría no parecer mucho a primera vista, se traduce en más de 300 tanques menos enviados a Ucrania cada año. El medio señala que Uralbogonsavod, al perder hasta 50% de empleados en ciertas áreas, podría bajar su producción de tanques a niveles previos a la guerra. Esto implicaría revertir totalmente la transformación de Rusia en economía de guerra que Putin hizo en 2 años. Ya estábamos viendo muchas señales de que Rusia se estaba quedando sin tanques antes de enterarnos de la noticia de que uno de sus mayores fabricantes perdería a tantos de sus empleados. En septiembre, Important Stories publicó un artículo interesante en el que afirmaba que Rusia está perdiendo menos equipo ahora que al principio de la guerra. La razón no es la que podrías esperar. Rusia no ha mejorado repentinamente contra los drones ucranianos, ni está reemplazando sus tanques y blindados perdidos con equipo más fuerte o menos vulnerable. Es más sencillo. Rusia pierde menos equipo porque ya no tiene tanto como antes. Cada vez más seguido, Rusia ataca sin blindados o ataca con tan pocos blindados que apenas se puede llamar ataque a lo que está haciendo. Un asalto mecanizado. Important Stories describe una variante común de los asaltos rusos que antes eran pesados en tanques, señalando que Rusia a menudo despliega solo un tanque y un transporte blindado de personal o un vehículo de combate de infantería para liderar una columna. Esa blindada será escoltada por soldados en autos civiles o motocicletas. Estos son más difíciles de obtener para Ucrania que los tanques grandes, pero no tienen protección. Un experto militar ruso anónimo dijo al medio que Rusia ya no usa sus tanques para avanzar. Sus tanques pasaron de ser amenazas a simples transportes de personal. Para los rusos, el equipo no es lo principal. No les importa si se quema. Solo llevar la infantería al lugar correcto. El oficial ruso afirmó: faltan tanques actualmente. De no ser así, Rusia no habría cambiado sus tácticas, pasando de columnas mecanizadas a enviar uno o ningún tanque en los asaltos. El 16 de noviembre, tras revelarse los problemas de personal de Uralbogonsavod, United 44 Media informó que Rusia equipa más unidades blindadas con T-90M y T-80BBM. No tiene sentido. Si Rusia se queda sin tanques, ¿cómo envía modelos más nuevos a Ucrania? Producción reducida no es ausencia de producción. Rusia sigue fabricando tanques nuevos, incluso cuando uno de sus principales fabricantes de tanques está recortando empleados. Segundo, la cantidad de tanques nuevos que Rusia está enviando a Ucrania no es ni de cerca suficiente para cubrir sus pérdidas. El medio señala que Uralbogonsavod está fabricando alrededor de 250 T-90M al año, una cifra que podría disminuir debido a los despidos de personal que se avecinan. Se construyen 150 T-80 más, sumando 400 tanques nuevos al año en Rusia. Recuerden que las pérdidas de tanques promedian 258 al mes, es decir, más de 3.000 al año.
Aunque en 2025 podrían perderse menos de 258 tanques porque Rusia despliega menos, la conclusión sigue siendo la misma. Rusia no produce suficientes tanques para reemplazar los perdidos. Eventualmente, esa disparidad entre los tanques nuevos y los destruidos va a dejar a Rusia prácticamente sin blindados para desplegar en Ucrania. La noticia de que Uralbogonsavod despedirá empleados y reducirá la producción de tanques llegó en el peor momento para Putin. Y no hay nada que el presidente de Rusia pueda hacer para detener la decadencia, por mucho que lo desee. Uralbogonsavod y otros fabricantes de tanques en Rusia están controlados por el Estado, aunque no siempre sean de su propiedad. Eso significa que también dependen del dinero del Estado, que Putin ha podido inyectar a los fabricantes de tiempos de guerra de Rusia durante los últimos años. Ese ciclo de inversión estatal que permite la producción es lo que va a frustrar el objetivo de Putin de conseguir más tanques. Rusia ya no tiene suficiente dinero para financiar por completo a empresas como Uralbogonsavod. Ucrania ha sido clave en los problemas económicos recientes de Rusia. Según el Consejo Atlántico, en un artículo del 21 de octubre, Volodymyr Zelensky afirmó que Rusia tendrá un déficit de $100.000 millones en 2026, algo inédito en la Rusia moderna. Incluso el presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado que la economía rusa está a punto de colapsar, ya que Rusia sufre una escasez de gasolina que es resultado de los constantes ataques de Ucrania a las refinerías. El Consejo Atlántico considera poco probable que la crisis de combustible se resuelva pronto, lo que significa que Rusia no podrá generar tantos ingresos como antes a partir de los impuestos sobre la venta de productos petroleros refinados. Menos impuestos implican menos fondos para fabricar tanques, por lo que Uralbogonsavod probablemente despide empleados por la baja demanda. La situación industrial de Rusia ahora es tan mala que el Kremlin ha aumentado la tasa del impuesto al valor agregado de Rusia del 20 al 22%. Ahora se espera que el pueblo ruso pague más por bienes y servicios para cubrir el gran déficit en las finanzas de guerra de Rusia. Los ataques profundos de Ucrania han expuesto el talón de Aquiles de Putin y han ayudado a demostrar que la economía de Rusia es mucho más frágil de lo que muchos en Moscú quisieran que creyéramos, escribe el Consejo Atlántico. El impacto de esos ataques afecta tanto la economía rusa que Putin debe preocuparse porque Rusia ya no tiene el combustible necesario para sus tanques. Rusia ya no tiene el dinero para construir más, al menos no al ritmo requerido. El Kiev Independiente informa el 10 de noviembre que Rusia se está quedando sin dinero. Cita al político ruso opositor Vladimir Milov, quien dice: para que la máquina militar rusa siga operando, se requiere mucho más dinero que simplemente no hay. El déficit presupuestario de Rusia solo seguirá creciendo mientras Putin intente sostener su guerra, y eso solo alimenta el ciclo que ya vemos. Menos dinero significa menos gasto. Cuando no se gasta dinero, Rusia no puede permitirse los tanques que necesita. Empresas como Uralbogonsavod tienen que hacer despidos, lo que también significa que ya no pueden cumplir con contratos más grandes. En este momento, el Fondo Nacional de Riqueza de Rusia, que es la principal fuente de efectivo líquido del país, ha bajado a $50.000 millones. Eso ya eran $20.000 millones menos de lo que Rusia esperaba para fines de 2025. Ese fondo no durará para siempre. Rusia se quedará sin tanques por completo cuando ese fondo se agote. Hay más. Volviendo a Uralbogonsavod, una reducción del 10% en el número de empleados no equivale al cierre total de sus instalaciones de fabricación. Ross Business News estima que la empresa tiene 54.000 empleados, aunque no se sabe de cuándo es esa cifra. O incluso, si es precisa, Uralbogonsavod no revela públicamente cuántos empleados tiene. Si la tasa de recorte del 10% es correcta y con esa cantidad de empleados, Uralbogonsavod aún tendría 48.600 empleados en febrero. Sin embargo, esos empleados tendrán cargas de trabajo más pesadas y estarán enfrentando otro problema económico. Eso ha limitado mucho la capacidad de Rusia para fabricar tanques. Sanciones occidentales. Aunque la planta aún tiene empleados, Euromaidan Press indica que las sanciones dificultan importar electrónicos, maquinaria y aleaciones necesarios para fabricar más tanques. Por las sanciones, el costo de repuestos y componentes extranjeros subió, obligando a fábricas a detener líneas que ya no pueden operar, informa el medio. Los despidos suelen ser una forma encubierta de cierre, deteniendo actividades sin admitir bancarrota. Lo que ocurre en Uralbogonsavod no es solo un contratiempo, es un cierre encubierto que empeorará para la empresa. Rusia no encontrará nuevas fuentes de ingresos y Occidente no reducirá la presión de sus sanciones. Las sanciones impactarán más a Rusia en los próximos meses, especialmente en medio de noticias de que Trump ha aprobado una ley de sanciones de Estados Unidos que podría afectar a los clientes internacionales de Rusia, con aranceles del 500%. Encuentra más información sobre esa ley y su posible impacto en nuestro video.
Este tipo de sanciones, aunque no están directamente relacionadas con las piezas de tanques, están diseñadas para cerrar los muchos vacíos legales en las sanciones existentes que Putin ha podido explotar durante la guerra. Como señala el Instituto Real de Servicios Unidos, Rusia ha seguido comprando los componentes de tanques que necesita, aunque a precios inflados, de terceros países que adquieren esos componentes de manera legítima y luego se los venden a Rusia. Con una mayor presión de sanciones dirigida a los países que están haciendo negocios con Rusia, se presentan dos posibles resultados. O bien, esos países dejan de comprarle a Rusia y de venderle, lo que limitaría aún más la capacidad de Rusia para adquirir las piezas que necesita para sus tanques, aún más. O esos países aplican recargos aún mayores por las piezas que venden. Esto, como hemos dicho, es muy negativo para una economía rusa que se queda sin dinero. Las sanciones afectan más que solo la producción de tanques en Rusia. Según la prensa Euromaidan, Rusia enfrenta escasez de mano de obra en todas las industrias. Algunas plantas cierran por falta de fondos, trabajadores o ambos, además de los componentes. Rusia enfrenta una escasez de 5 millones de trabajadores en industrias clave, brecha que aumenta por la economía enfocada en la guerra. Las empresas no pueden permitirse mantener a sus empleados, mucho menos contratar a nuevos. Las plantas de componentes en Tula y Briansk han tenido que cerrar sus puertas, aunque sea temporalmente, debido a contratos impagados y a la falta de las piezas necesarias. En Izhevsk, trabajadores reportan retrasos salariales de hasta 2 meses. Las plantas que operaban 24 horas ahora solo funcionan 2 al día. Todo esto porque ya no hay dinero y las piezas necesarias para fabricar los componentes no están disponibles. En resumen, la economía de guerra de Rusia, que antes estaba sobrecalentada, se está enfriando visiblemente, dice Euromaidan Press. The Moscow Times respalda esto en un artículo del 24 de octubre, donde señala que la industria de defensa rusa muestra señales de desaceleración. Tras años de crecimiento, la producción de productos metálicos, que subió 264% en 2023 y 316% en 2024, cayó 16% interanual en septiembre, tras aumentar 212% en agosto según el medio. La producción de otros equipos de transporte, como tanques y vehículos blindados, creció solo 6% anual en septiembre, muy por debajo del 612% del mes anterior. Curiosamente, un informe del 10 de noviembre del Reino Unido Defense Journal también revela que la OTAN está produciendo colectivamente más municiones que Rusia, lo cual es tanto una señal de que la OTAN está produciendo más como una señal de que Rusia está produciendo menos. ¿Qué piensa Putin de todo esto? Su transformación de Rusia en una economía de guerra se basó en la idea de que Rusia habría ganado la guerra. Hasta ahora no fue así. Ahora el dinero se acabó, las sanciones aumentan y los fabricantes rusos tienen problemas. Ya no es cuestión de cuántos tanques puede enviar Rusia a Ucrania, sino de si Rusia siquiera tendrá tanques disponibles en los próximos meses. El país ha llegado a su límite, y no hay nada que Putin pueda hacer para cambiar eso. Aún así, al menos, Rusia puede contar con aliados como Corea del Norte para seguir proporcionando municiones, incluso si se agotan los suministros de tanques. Eso solía ser así. Pero Kim ha engañado a Putin. Corea del Norte entrega municiones defectuosas a Rusia, lo que perjudica a las tropas de Putin y deja a Rusia sin opciones para mantener su maquinaria de guerra, como aprenderás si ves nuestro video. Y si disfrutaste este video, asegúrate de suscribirte a The Military Show para más videos que analizan la situación de los tanques en Rusia. Y gracias, como siempre, por vernos.